Con lo que tiene que ver con la crisis ministerial de la semana pasada o de esta semana que está por terminar. 4 ministros y el procurador para el caso Lava Jato removidos en tan solo una semana, tanto el procurador como 2 ministros por reuniones con representantes de Odebrecht. El primer ministro Vicente Ceballos, no obstante, niega tajantemente que la empresa brasileña tenga que ver, porque dice el Ejecutivo no negocia con delincuentes. ¿Cómo quedan entonces los fiscales y el propio procurador del Ejecutivo? ¿Cómo queda el apoyo al acuerdo, que no deja de ser necesario, aunque va quedando claro que faltó más firmeza y menos ingenuidad? Y además, ¿de dónde sale eso de no negocio con delincuentes si desde las primeras acciones respecto a Odebrecht, Vicente Ceballos siempre tuvo participación activa y en la línea que nos ha llevado a esta situación, detalle a detalle, paso a paso, en un reportaje de Vicky Zamora y Walter Jiménez? Reitero, nuestro gobierno no negocia con corruptos. Al unísono, presidente y premier repiten el mismo mensaje. Mi gobierno no coordina, no concilia con la corrupción. ¿Cuál es la estrategia del principal asesor político y jurídico del presidente? Del hombre que encabeza el gabinete de Estado, el que no negocia con corruptos, pero que ha tenido activa participación en esa larga ruta de pedidos e imposiciones de la corrupta Odebrecht. Esta es la resolución ministerial 516-2018 del 4 de diciembre de 2018. Aquí se autoriza la venta de Chakya. Se lee textualmente. Artículo 1. Autorizar a la empresa Chakya Holdings a adquirir el 100% de las acciones. ¿Quién firma este documento que representó un incentivo para Odebrecht? Pues nada menos que Vicente Antonio Ceballos Salinas, entonces ministro de Justicia. De hecho, y lo reitero, nuestro gobierno no negocia con corruptos. Ceballos es una persona que está muy enterada sobre el caso Odebrecht desde el momento en que ha estado al frente del sector justicia. Ceballos, antes de asumir el premierato, fue el ministro de Justicia y obviamente ha tenido muchísima información disponible sobre todo el proceso de Odebrecht con respecto al acuerdo de colaboración eficaz y con respecto a la reparación civil. Solo 4 días después de esta resolución que autorizaba la venta de Chakya, Odebrecht decidió firmar el preacuerdo de colaboración eficaz. Fue entonces la resolución de Ceballos un incentivo, un estímulo para que Odebrecht aceptara culpabilidad únicamente en 4 proyectos que no incluían el gasoducto surperuano. De acuerdo a su análisis, Odebrecht está un paso adelante del Estado, tiene las estrategias más claras que el Estado. Sin duda, sin duda. El salir y decir, vamos a combatir la corrupción, vamos a combatir la corrupción, es un argumento efectista, pero yo creo que la opinión pública también merece un ejecutivo que esté gerenciando estos temas. ¿Cuánta participación ha tenido nuestro premier en los perjuicios y beneficios que Odebrecht ha adquirido en nuestro país? Señores congresistas, registrar su asistencia para votar la cuestión de orden. Como congresista, votó a favor de la ley que regulaba el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción. Es decir, estuvo de acuerdo con los términos y condiciones con los que Odebrecht se iba a regir. Sí, juro. Como ministro, firmó una resolución ministerial que permitía a Odebrecht vender una de sus joyas más preciadas, Chakya, dinero que en gran parte terminó en los bolsillos de la constructora. Sí, juro. Como premier, mostró su extrañeza ante la demanda que Odebrecht ha interpuesto al Estado peruano ante CIADI, cuando desde hace años se sabía que la empresa había cumplido todos los pasos necesarios para ejecutarla. La posibilidad de ir o no al CIADI, es potestativo. Sabían. Sin embargo, lo sabíamos todos. Y ahora, bajo su premierato, se viene trabajando como si fuera urgente en lo que más desea Odebrecht, la licitación del gasoducto Sur. Proyecto que ya tiene otro nombre y que tendrá otro inversionista al que se le propondrá comprar los tubos de Odebrecht.
Una autoridad de gobierno les dice, señores, yo voy a hacer la licitación cuando yo esté capacitada y lista para hacer la licitación, no cuando ustedes me estén presionando para hacer la licitación. Eso es lo que faltó, ese liderazgo es el que faltó. Todos los detalles del rol que ha jugado y juega Vicente Ceballos en esta controversia, aquí en Panorama. Dentro del gabinete es Vicente Ceballos el ministro que mejor debe conocer la historia de Odebrecht. Su participación no nace cuando era ministro de Justicia, sino desde mucho antes, desde que era congresista de la República. He dicho en la anterior gestión de gobierno, y yo espero, Presidenta, que en su oportunidad... En marzo del 2018, el Congreso debatió la ley que regula el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción. Su voto fue un rotundo sí. Ceballos sabía qué beneficiaría a Odebrecht y qué no. Esta ley concentraba el poder de decisión respecto a Odebrecht en el Ministerio de Justicia, ministerio que él pasó a presidir en julio de ese año. Aunque la ley no podía tener nombre propio, se sabía que ese sería el marco normativo que se aplicaría a Odebrecht, empresa que ya había reconocido el pago de coimas en el Perú. La propuesta de ley nació del Ejecutivo. Pedro Pablo Kuczynski solicitó al Congreso aprobar la ley de reparaciones civiles al Estado, proveniente de empresas corruptas. Propuesta que fue duramente criticada, pero que terminó siendo aprobada por mayoría. ¿Cuánto está reclamando Odebrecht al Estado peruano por no haber hecho el gasoducto del sur? ¿Cuánto está reclamando por los tubos que ha comprado y un proyecto frustrado porque ellos no consiguieron el cierre financiero? ¿Cuánto están queriendo cobrarle al Estado? 1.500 millones de dólares. O sea, por un lado, Odebrecht le pide al Perú 1.500 millones de dólares por los tubos que están botados por allí, y por otro lado, el Perú le va a tener que devolver dinero o aplicarles este tipo de normas que les favorecen para sacar dinero del Perú. Eso también es inaceptable, presidente. La ley establecía claramente la posibilidad de vender bienes, activos o acciones, como ocurrió con Chacya. Y no solo eso, se abría la posibilidad a Odebrecht de realizar transferencias al extranjero, de sacar dinero fuera del Perú, tal como ha ocurrido con los 524 millones de la venta de Chacya. Vicente Ceballos dijo entonces que sí a la ley. Dio su voto de conformidad a estos procesos que tanto se cuestionan el día de hoy. ¿No evaluó usted su renuncia? No, en absoluto. Mi cargo siempre está a disposición de lo que considere el señor presidente, sin pasar por alto que este es un cargo de confianza como lo tiene cualquier señor ministro. Aquí un detalle importante y revelador. El monto de 610 millones por reparación civil fue el resultado de aplicar la fórmula establecida en el reglamento de dicha ley, reglamento que se dio en la era Vizcarra. ¿Quién aprobó y avaló dicho contenido que beneficiaba a Odebrecht? Pues nada menos que el primer premier que nombró nuestro presidente, César Villanueva. El rol de Vicente Ceballos frente a las innumerables controversias con Odebrecht fue más allá. En julio de ese año, Martín Vizcarra lo nombró ministro de Justicia. Jure usted por Dios, por la patria, desempeñar conforme a la Constitución el cargo de ministro de Estado en el despacho de justicia. Sí, juro. Como jefe de cartera, de acuerdo a ley, tenía acceso a información contable de Odebrecht, es decir, información privilegiada que le hubiera permitido armar estrategias. Asumió la cartera sabiendo que existía la posibilidad de una demanda ante Ciadi por el caso gasoducto. El trato directo entre Odebrecht y el Estado en el 2017 ya había terminado sin éxito alguno. Estaba expectante su posibilidad de plantear o no una demanda, ¿correcto? Pero eso, ¿es atribución del Ejecutivo o es atribución de la empresa? Según las palabras del Premier, podía el Estado peruano haber demandado a Odebrecht ante Ciadi. ¿Es atribución del Ejecutivo o es atribución de la empresa? Propuso esa alternativa al jefe de Estado, siendo él el principal asesor jurídico que tiene el presidente. Yo creo, sin conocer todos los detalles,
que debió ser iniciativa del Perú hace 2 años y medio el llevar este tema hacia ahí. ¿Para qué? Para que se resuelva bien qué cosa hacer con esos activos y qué tipo de compensaciones debe recibir el Estado peruano por el hecho de que este contrato al final se cayó por una causa atribuible al consorcio. Hay que ver realmente la conveniencia o el interés para el Perú. Como ministro de Justicia, Vicente Ceballos podía acceder a información de quién sería nuestro oponente en los tribunales. El Ejecutivo, amparado en la ley, tiene la potestad de establecer medidas de veeduría sobre información económica, contable y financiera de Odebrecht. La pregunta es, ¿lo hicieron? ¿Utilizaron la ley en beneficio del Estado? 5 meses después, es decir, en diciembre, fue él quien entregó un incentivo a la colaboración eficaz. Firmó una resolución ministerial autorizando la venta de Chaclla, el activo más importante que tenía entonces Odebrecht en nuestro país. Apenas 4 días después de la firma de Vicente Ceballos en esta resolución, Odebrecht decidió firmar el preacuerdo de colaboración eficaz. Es decir, primero se aseguraron que el Estado autorizara la venta del principal activo que tenía en el país para luego estampar su firma. Lo he dicho y lo reitero, nuestro gobierno no negocia con corruptos. ¿Negoció o no negoció Vicente Ceballos con los corruptos? ¿Le dio o no a Odebrecht, siendo ministro de Justicia, un anhelado beneficio a pesar que el Estado sabía de la posibilidad de una demanda ante Ciadi por el caso gasoducto? En febrero del 2019, cuando aún era ministro de Justicia, conoció el acuerdo de colaboración eficaz y la reparación civil que en ningún momento cuestionó. Sabía también que el acuerdo solo incluía a 4 proyectos y que el gasoducto no formaba parte de este documento. La información le llegaba de primera fuente. La Procuraduría está adscrita al Ministerio de Justicia. A pesar de la independencia de los procuradores, sabía los pasos que se estaban dando en el caso Odebrecht. Punto que fue interpelado por el Congreso de la República, donde debió explicar el acuerdo de colaboración eficaz que él avaló completamente. Tercera etapa, celebración del acuerdo. Aquí se determinan los beneficios premiales, que los determina quién, el fiscal, y también la reparación civil, que la determina quién, la Procuraduría. Es aquí, en esta tercera etapa, donde ya aparece y participa quién, la Procuraduría. Conocía al detalle los avances y las limitaciones de los fiscales y del procurador, a quienes hoy cuestiona entre líneas. Más allá de las personas que ostentan los cargos, más allá de si se está en contra o a favor del gobierno, ¿qué se debe esperar de la figura del Premier respecto a un tema tan sensible para el país? Coherencia y transparencia, y una estrategia integrada y articulada dentro del Ejecutivo para hacerle frente a las pretensiones de una empresa eminentemente y profundamente corrupta. En enero de este año, ya como premier, fue advertido por el ex procurador Jorge Ramírez que Odebrecht demandaría al Estado peruano ante Ciadi. ¿Qué hizo el gabinete ante esta advertencia? El día miércoles 5 hicimos una conferencia de prensa y obviamente mostré mi extrañeza y la reitero, porque en principio, ¿quién representa en el caso de colaboración eficaz de este proceso al Estado peruano? Los fiscales y el procurador presentan al Estado peruano, ¿correcto? Y ellos, a través de esa representación, es que llegan al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Y sin embargo, en paralelo, demandan a ese mismo Estado a través de un arbitraje. Lo que no aclara Vicente Ceballos es que la colaboración eficaz y la demanda ante Ciadi tiene distintos responsables. La primera ha sido vista por los fiscales y el ex procurador, mientras que la segunda, al no haber candado que haya impedido ese arbitraje, debe ser resuelta únicamente por el Ejecutivo. Nada tiene que ver el equipo especial Lavallato. El Ejecutivo tiene una instancia llamada SICRESI, conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y en este caso tiene un rol protagónico Energía y Minas, los 3 ministros que buscó el ex procurador para advertirles que Odebrecht plantearía la demanda ante Ciadi.
Lo he dicho y lo reitero. Nuestro gobierno no negocia con corruptos. El plazo de Odebrecht para presentar el arbitraje vencía a fines de enero. Pero antes de mostrar sus intenciones, esperó pacientemente a que el Perú le transfiera los 524 millones de la venta de Chacya. Odebrecht, que no da puntada sin hilo, recibió la transferencia en quincena de diciembre del año pasado. Se aseguró primero que el dinero estuviera en su bolsillo para anunciar a los fiscales y al ex procurador apenas días después su intención de demandar al Perú por el gasoducto. Resulta irónico que a pesar de estos hechos, que tienen evidencias manifiestas, tenga todavía, con el perdón de la expresión, la frescura de acudir a un arbitraje. Demanda que sería solo la espada de Damocles. Lo que realmente buscan, y así lo han hecho saber, es la licitación del proyecto del Gasoducto Sur. Licitación que está en los planes de trabajo de este gobierno. Lo que se ha hecho, se ha contratado a una consultora internacional que es Mott MacDonald. Está entregando un estudio y ha hecho alcance de 3 entregables, el cuarto y el definitorio y el determinante sobre el alcance en el mes de marzo. Y ahí en ese estudio, ¿qué se nos va a proponer al gobierno? Uno, ¿cuál es el estado situacional o de avance que tiene el proyecto? Lo segundo, ¿cuál es la alternativa? ¿Se sigue el proyecto inicial o se consigue un nuevo proyecto? Y lo tercero, a efecto de ello, ¿qué se va a hacer? Pero hemos perdido el tiempo. Entonces ese informe nos va a llevar un poco de las narices por donde quiera ese informe. La pregunta es, ese diseño, ¿es un diseño que obedece al interés privado o es un diseño que debería obedecer al interés público, que es conectar la oferta de gas con la demanda de gas? Yo tengo mis dudas de que haya sido diseñado para satisfacer el objetivo que todos tenemos, que es llevar gas para beneficio de la zona sur del país. Mientras el gobierno espera que una consultora internacional le diga cómo actuar y qué hacer, Odebrecht tiene claro que no va a perder. Lo importante es si hay una demanda de gas y si hay una oferta de gas. Ahora hay un libro muy respetado que es emitido por el Ministerio de Energía y Minas, un técnico pero muy bien hecho, que es el libro de reservas de hidrocarburos. Y en ese libro de reservas de hidrocarburos se ha demostrado que no hay suficiente gas. Odebrecht tiene ahora 2 caminos. El primero, que el Perú ponga en marcha la licitación y que el nuevo inversionista le pague por los tubos. El segundo es la demanda, también en el CIADI, de su socia Enagas, quien económicamente reclama también por Odebrecht y por Graña y Montero. Los procuradores son los abogados del Estado. Tiene que haber un grado de coordinación con el Ejecutivo, que se discuta en el Consejo de Ministros, que venga el procurador, que venga el jefe de la Oficina de Controversias Arbitrales. Eso es lo que tiene que hacer un Estado que se administra. No cada uno maneja su feudo. Claro, la Fiscalía es un ente autónomo, pero igual tiene que haber algún grado de coordinación con la Fiscalía. Tenemos que actuar como un Estado moderno, inteligente y sobre todo proactivo. No podemos seguir sentados esperando que venga Odebrecht a marcarnos la pauta. Vicente Ceballos es el ministro que más conoce del tema. ¿Cuánto ha hecho por hallar una solución que beneficie a los peruanos? ¿Cuánto ha cuidado y cuánto cuida los intereses del Estado? O cuánto hace por simplemente lavarse las manos. Si algo está quedando claro es que la estrategia de Odebrecht ha tenido como objetivo siempre blindar lo que para ellos es la joya de su corona, que es el Gasoducto del Sur. El proyecto por el que no aceptó corrupción, los ilícitos que ha tenido que aceptar, lo hizo por la información que llegó desde Ecuador y que tiene que ver estrictamente con privados, no con funcionarios públicos. Nunca quiso que este proyecto aparezca en el acuerdo por el que se aceptó vender Chacya y entregarles 524 millones, con participación de Ceballos, por supuesto, y dentro de esa estrategia, en lo que ha ido consiguiendo absolutamente todo lo que ha querido, figuraría también otro objetivo, que se licite nuevamente el proyecto Gasoducto del Sur, el proyecto millonario. ¿Qué hace el gobierno? Que dice que no negocia con delincuentes. Pues pedir un informe a una consultora internacional para dejar claro además que es una prioridad del Ejecutivo respecto a ese tema. Nadie hizo nada por negociar antes de llegar al CIADI porque lo central sería
la licitación del gasoducto, ¿es eso? Poco